Un saludo a nombre del Ministerio mismo, del cargo que vengo desempeñando hace 2 meses. Un saludo fraterno, decir, respetuoso, pero después de oír lo que ha hablado nuestro ministro, ¿qué decir? Dijo todo. Y realmente no es un sumarme solamente por la coincidencia, sino porque eso es lo que compartimos, eso es lo que creemos sobre el tema del turismo y las acciones que se tienen pensadas, ¿no? Pero quiero partir básicamente de preguntarme, de hacer reflexiones como las que he venido desde el año pasado, del año 2020, este año 2021, porque a mí me dio el COVID y estuve a punto de partir. Entonces se genera una sensibilidad, creo, muy especial de apreciar la vida, de entender la muerte como parte de un proceso, como empresaria, como madre, como todo, y realmente sí creo que haber sido una persona siempre sensible a los problemas del país por mi formación. Soy socióloga, soy sanmarquina, mi madre apurimeña, y justamente sobre eso quiero hablar, no sobre Apurímac, sino sobre los nuevos significados que hay que reasignarle al tema del turismo. O sea, ante tanta vivencia pasada, repito, como empresaria el 2020 y el inicio de este año 2021, nos pone de una manera muy, muy especial, se aprecia la vida, se aprecia un día bonito, las amistades, se abren otros escenarios que a veces uno no los imagina, de gente nueva que aparece, el apoyo que recibí con mi enfermedad del mismo Ministerio de Salud, la atención de todos, realmente me sentí como que era tal vez, no, les juro y no les exagero, como que era tal vez demasiado frente a otras situaciones y realidades que viví. He perdido muchos amigos del Perú, de fuera, muy fuerte, muy duro, pero que siento como todo principio de vida filosófico, como dice Edgar Morán, en la panza de la crisis está la solución. Bueno, yo entendí que haber llegado casi al límite, estar un mes hospitalizada, me hizo valorar muchísimo más aquellas cosas que ya las tenía en mí y que aparecieron en otras. Entonces, en ese marco, y luego viene la posibilidad que se me brinda de poder servir al país. Yo empiezo el señorío en el año 86 como empresaria, cuando nadie creía cómo corresponde en la cocina peruana. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Hacer cocina peruana me decían, pero harás también con algo internacional, porque ¿quién va a ir? Eso se decía. Porque la cocina peruana ha sido una manifestación querida, pero para casa, para adentro, no para afuera, si se puede hablar en esos términos. Entonces empieza este ensayo, esta concreción de hacer una empresa en esos momentos, para mí fue un reto muy fuerte, muy fuerte. ¿Y por qué parto de ahí? Porque es eso lo que yo puedo expresar y darles con una contundencia que es la vida misma, la lucha, la persistencia, la insistencia en la calidad, en el servicio, en lo que se da, en lo que se cubre, lo se redescubre, porque eso es lo que hoy más que nunca nos plantea la pandemia. Hemos llegado al límite, hemos tocado fondo. Hoy, desde el más pobre al más rico, desde el niño hasta el anciano, todo el mundo usa esto. Ironía. Y porque hemos vivido en una sociedad. Y hay un libro muy importante que saca Edgar Morán sobre la pandemia, y él mismo dice, ¿no? O sea, ahora todos somos iguales, como ironía, lo dice. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso de haber recorrido tanto el Perú? En mis épocas juveniles, cuando como socióloga trabajaba en un proyecto del Estado y con la FAO, soy también comunicadora, y sentí profundamente el Perú, lo viví, me generaba ansiedad, me generaba aprensión, alegría, cada cosa. Y hay cosas y manifestaciones que el Perú las ignora totalmente. Y yo creo que este es el momento, esta situación que vivimos, no lo tomemos solamente como un episodio de la vida, que de hecho lo es, pero que creo que nos pone como en el límite de ver qué tenemos que empezar a ver nuevamente con otros ojos, con otro contenido, con otra perspectiva, con otro ser y sentir la identidad de la peruanidad que es tan amplia. Y eso es una de las cosas de las que yo quiero insistir, porque siento que el turismo, voy a hablar con mucho respeto, pero también con verdad, porque no lo voy a dejar de decir. Yo he tenido momentos, por ejemplo, y es bueno que lo diga, hace 20 años atrás, cuando alguien venía en agencias y decían, pero no le vas a dar esto, no pueden, ellos no comen caucao, ellos no comen esto. Y todo eso llega de Europa. Del caucao vienen los callos madrileños. La chanfaina es un plato mozárabe, que significa chanfaina, que significa mal hecho, por eso que decimos, esto está hecho una chanfaina. Muchos platos peruanos llegan de Europa, todos los guisos, que acá se redescubre, se reinventa con lo que se tiene, con lo que se puede, con lo que se sabe y con la maravillosa biodiversidad que es cultura en el Perú. Ese es el reto ahora más que nunca.
Eso fue cambiando paulatinamente, fue cambiando en efecto, porque la cocina fue posesionándose como otras expresiones también. Entonces, yo creo que lo que hoy vivimos tiene que replantearnos, ¿no? Como peruanos en general, como empresarios, como instituciones del Estado, hoteles, órganos del Estado, las regiones, tal y tal, que tiene que darse otra mirada al camino, al turismo, el turismo como un camino, como un destino, porque incluso en Europa se discute si son una actividad económica o usa las actividades de las regiones para que sirva. Más allá de esos deslindes conceptuales, ideológicos, sobre cómo entender el turismo, creo que lo que tendríamos que hacer, y lo digo con sinceridad, por ejemplo, que sea un cambio, ¿por qué no a partir después de este año que seamos nosotros América los que convoquemos a Europa que vengan a probar la cocina y no que nos traigan un evento desde fuera que nos cobran cientos de miles de dólares, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ah? Lo podemos hacer. Estamos en condiciones, créanme, de hacerlo. Y yo les digo como cocinera, como investigadora de cocina, tantos años en el Perú, yo les digo, las regiones todavía están por redescubrirse. Hay insumos que no han ingresado todavía a las ollas. Y eso es un reto extraordinario que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, hay una reinvención de la actitud. Los platos están en estado de latencia. Impulsar las escuelas de cocina con el apoyo de los gobiernos regionales y el pedido de las demás instancias e instituciones de las regiones. Eso es lo que hay que trabajar, o sea, volver a redescubrir, de volver a mirar el Perú con otros ojos, espacios que no sean… ¿Cuándo pensamos, por ejemplo, que la cerámica Huajún iba a ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? ¿En cuántos planes está la cultura Huajún, la cerámica Huajún? ¿Quién tiene en su restaurante cerámica Huajún? ¿En la propia región o solamente queda como un objeto de decoración, de compra, de artesanía? Eso hay que replantearlo. Las mismas otras manifestaciones que se dan en las diferentes… La música, por ejemplo, ¿por qué no se pueden hacer festividades, propuestas al turismo solamente sobre danzas, sobre la música? ¿Cuántos sabemos que, por ejemplo, la música barroca peruana, él lo dice y lo dice un gran conocedor que es Javier Echecopar, el barroco más grande que trajo Europa, porque no solamente fue España que se vino a América, el barroco más rico de recreación, de técnica musical, lo hizo el Perú. Los indígenas, dice él, del siglo XVI, XVII. ¿Cuántos sabemos de eso? ¿Cuán empoderada está la música barroca? ¿Acaso entregamos un CD para cuando viene o lo vendemos con la música nuestra? No lo sabemos, porque lo ignoramos, porque no forma parte de lo que se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, no forma parte de las propuestas que tenemos que desarrollar como institución del Estado inclusive. Y eso es lo que estamos conversando. Por eso cuando me preguntan ¿qué planes tiene Mincetur para reactivar el turismo? Estamos en eso, porque esta pandemia nos plantea esos cambios, pero cambios estructurales, cambios vitales, cambios de reflexión, de paradigma, sinceros, honestos, solidarios, porque solos no hacemos nada. Está comprobado, está visto. Y entonces yo creo que las primeras cosas que se tienen que dar, y de manera muy importante, es eso, o sea, la integración a partir de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, del respeto al medio ambiente. Si hay la presencia de aeropuertos, carreteras, que eso se integre, ¿no? Y por ejemplo, incentivar el tema del acercamiento. Mire, tuve una conversación que me marcó mucho y se lo expresé en algún momento al ministro y a las personas con las que trabajamos conjuntamente. Había que entregar un cargo a la OMT hace 2 semanas. Yo sabía muy poco sobre el tema en relación a lo que había que entregar como cargo, pero sentí una muy buena atención, no sé, esa cosa que me transmite al que era el presidente, que era de origen georgiano. Y ya agradecí, pero me sentí como que quería decir algo más. Y de pronto él dijo, antes que se vaya la viceministra, quiero expresar algunas cosas sobre en general lo que estoy viviendo porque le va a servir. Y comenzó a hablar por muchos minutos contando cómo él veía el mundo a partir del cargo que desenvolvía y con todos los países que estaban ahí presentes, estábamos en un Zoom. Y les juro que me parecía que me estaba contando lo que estaba pasando en el Perú. La mismísima realidad. Los problemas que existen entre las instituciones, el rechazo a las vacunas, la lentitud para tal cual. Esa situación de igual, no es que me diera alegría, pero me dio como una especie de todos estamos en lo mismo. Y si todos estamos en lo mismo, todos solidariamente tenemos que responder a lo mismo. Y cuando yo hablé
de los pueblos en el Perú, del turismo, de la reactivación del turismo para los pueblos nuestros, el turismo comunitario, le encantó. Cuando yo le dije y él enfatizó y dijo una cosa extraordinaria. Dijo, eso es lo que hoy la gente en el mundo, independiente de cuán capacidad económica tenga, quiere el encuentro con el otro. Y eso los peruanos lo sabemos y se los recuerdo con énfasis, se los digo. Cuando uno va a una comunidad, ¿cómo nos recibe la gente? Con afecto, con atención, con pausa. ¿Qué nos entrega? Su conocimiento. Esa tierra que lo cría él y él cría la tierra. Y esos productos que salen es su cultura. Eso no es un insumo que va a una despensa. Ese concepto es utilitario. No es que sea incorrecto, por eso está al final. Primero hay que reconocer el bien. Bueno, ese turismo es el que enfatizó el presidente del OMT. Dije, Dios mío, el Perú, pródigo en eso. Nos faltan manos, atención, ponerlos en valor, ubicarlos, que sea parte de las políticas regionales, que sea parte de nuestra tarea, de lo que tenemos que trabajar con las regiones, hombres, mujeres, niños. Yo creo que ese turismo, no como una circunstancia, no solamente porque está la pandemia, sino porque creo que finalmente llegó, el Perú está tocando como el fondo, y es cómo pone en valor sus manifestaciones culturales, históricas, porque la vez pasada también tuvimos un encuentro con los empresarios mexicanos acá, que llegaron justo en este mismo espacio hemos estado, y qué es lo que ¿cuántos turistas tiene México? 45 millones. ¿Pero cuántos tiene? ¿Cuántos tuvo? Como 4 millones. Es que y de verdad los que conocemos México, es uno de los países que más he visitado, siempre invitado para dar conferencias y demás, es un país muy orgulloso de sus orígenes. Perú, ¿por qué no puede tener siquiera la mitad de eso? Claro que lo podemos tener, pero pensemos más en espacios que sean cercanos, posibles, donde participa la población, un gran hotel inspirado en las edificaciones monumentales que tenemos. No hay ni uno. ¿O estoy equivocada? No hay ninguno. ¿Qué hotel se ha hecho, por ejemplo, en la zona de Lambayeque, inspirado en la construcción de los espacios monumentales que tenemos? Ya no digo ni uno porque hay varios de ellos, y lo dice siempre Walter Alba. No hay ninguno. ¿Cuánto a lo que se asemeja a alguna construcción en Machu Picchu, un hotel? Con todo respeto, más estamos empeñados en hacer un hotel de 20 pisos que se parezca al de Nueva York, que cuando viene cualquier extranjero le da igual, porque igual lo encuentra en todos sitios. ¿Cuál es la originalidad? Igual en la cocina. ¿Queremos seguir exponiendo nuestra cocina? Formemos mejores cocineros. Incentivemos las escuelas de cocina. Senfotur, que se descentralice por todas las regiones del Perú. Ese es el gran reto que tiene el país, por ejemplo. Entonces, yo creo, no sé cuánto tiempo me falta porque no quiero tampoco pasarme. De verdad, sinceramente, yo les digo y pienso que el reto del turismo ahora, si nos entregamos. Ya, perfecto. Es que emociona hablar de estos temas porque sinceramente he recorrido tanto el Perú y me he fascinado tanto con sus lugares, con sus gentes, con los niños, con lo que ahí se sabe, esa sabiduría de mirar, que venga, que un campesino le diga, le digo, qué bonito ese sabe, ¿cómo se llama? Uy, qué pena, estando en una comunidad en Ayacucho. ¿Por qué? Porque cuando este pajarito viene así, ya es que vamos a demorar en la cosecha, no sé de qué producto, me dijo. O sea, ¿quién puede saber eso? ¿En los laboratorios? El campo, el hombre del campo, el comunero, el que nos permite habernos estado en casa durante el año 2020 y poder comer y llevarnos una papa guairo o una papa de las tantas variedades que tiene el Perú a la boca y que no hemos podido evitar que el intermediario se lleve que lo venda a 60 céntimos y que se venda a 3 soles 50, 4 soles en Lima. Contra eso hay que estar y desde lo que hacemos, desde lo que podamos hacer, expresar nuestra posición, nuestra defensa. Si algo tenemos y podemos y debemos hacer, creo que este es el momento, el gran reto que nos da la vida, esta pandemia. Creo que a partir de la memoria de los muchos que partieron, como por ejemplo, y no quiero dejar de mencionar la partida de Marisa Yulfo, que ya se nos fue también, y eso conmueve. Yo creo que tenemos que salir adelante, realmente, pero siendo solidarios, que la riqueza no nos haga perversos, porque el poder es terrible. Pensemos en la riqueza que el Perú tiene,
tangible, intangible, manifestaciones, danza, todo, todo. Y yo creo que si pensamos y sentimos de esa manera, saldremos adelante y realmente podremos vencer el peor enemigo, tan igual como la pandemia, el egoísmo que ha habido siempre en el Perú, y reconocer que el Perú es un gran reto y un país que lo debemos construir entre todos con todo lo que nos inspira, que es amor, respeto, solidaridad y continuidad. Muchísimas gracias.